Hora de iniciar este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre economía, sobre visión de economía en el Chile actual y en el Chile que ha pasado, que en el del pasado también. Porque nuestro invitado hoy día es economista, de hecho un destacado economista, profesor además académico de la Universidad Católica y además fue en algún momento ministro de Hacienda, de Economía, y de eso vamos a hablar, de su trayectoria. Le agradecemos el tiempo a Rolf Luders, que está junto a nosotros hoy día para conversar de eso y además también de su trayectoria profesional. ¿Cómo está, Rolf? Bienvenido. Muy bien, gracias, Armando. Listo para contestar. Muy bien, pues. Bueno, siempre le consultamos a nuestros invitados cuando hablamos de su trayectoria profesional, ¿cómo llegan a, en este caso, cómo llega usted a ser economista? ¿Qué lo llevó a ser economista en primer término? Bueno, la historia es un poco larga, pero eh, bueno, yo estaba estudiando economía y administración en la Universidad Católica, por ahí por los años 50, y la Católica se suponía que era mejor en administración y la Universidad de Chile era mejor en economía. Y como mi papá tenía un negocio y yo quería administrar ese negocio, entré a la Católica. Y tuve la suerte de que hacia el final de mi estudio se firmó el acuerdo entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago para entrenar economistas en Chile. Y me seleccionaron a mí y yo les dije que no iba a ir porque me interesaba administración y no economía. El convenio este de Chicago con la Católica era en economía. Y, pero me dijeron, mira, bueno, si te va bien el primer año en Chicago en economía, nosotros te financiamos el MBA en Chicago. Y así fue. Entonces, eh, saqué un máster en economía en Chicago, saqué el MBA en Chicago, pero en ese momento me quedó gustando la economía, mucho más que la administración, de tal manera de que volví entonces a Chicago y me doctoré, y ahí empieza mi carrera como economista. Bueno, para los que conocen la trayectoria de Rolf Luders, los Chicago Boys, no sé si es peyorativo o no, ahí le vamos a comentar después Hay a gente Rolf. que lo usa de forma operativa y otros no. Sí. Claro. ¿Quién estuvo ahí? ¿Carlos Massad? ¿Quién más estaba? ¿Ricardo French Davis en esa generación? Claro, fui con Carlos Massat, con French Davis, bueno, con Dominique Hachette, que fue economista en la Católica, bien destacado. Eh, bueno, me tocó con Manuel Cruzat también en algún momento, que después fue empresario, ¿verdad? Muy destacado. ¿Quién más estaba ahí? Eh, eh, yo diría que esos son los más... Los, bueno, Ernesto Fontaine, que fue profesor en la Católica y tuvo una gran influencia a través de un programa de evaluación social de proyectos. Nunca estuve en el gobierno, pero siempre le ayudó a muchos gobiernos a evaluar los proyectos socialmente. En fin, ese grupo era. Había, desde este punto de vista político, en general, los Chicago Boys eran independientes, no eran, ¿no? Pero sí conservadores en cierto sentido, eh, por, los, por los valores, digamos, que lo inspiraban, ¿no? Pero sí había alguna gente que Carlos Massat era relativamente político, Ricardo French Davis también, y, y por el lado nuestro, quizás Sergio de Castro, Pablo Barahona, yo, en fin. Y en esa escuela, por así decirlo, bueno, estaba el premio Nobel, que en este momento ahí me va a recordar Milton Friedman. Rolf, Victor Friedman, claro, que es muy conocido y además es muy vigente, que es algo que se habla mucho. Milton Friedman, ¿cómo era más allá de la figura de este premio Nobel, de este gran economista, qué sé yo, pero cómo era en la interna, cómo era tener clases con él, cómo era personalmente él? Sí.
Y bueno, yo lo conocí bastante porque él fue uno de mis profesores de tesis. Entonces, de tesis de doctorado, ¿no? Él estaba en ese momento escribiendo la historia monetaria de Estados Unidos, que es un libro muy famoso y muy influyente, sobre todo el capítulo de la Gran Depresión. Y, y yo tenía que escribir mi tesis y le propuse a él, en verdad, escribir una historia monetaria de Chile, paralela a la que él estaba escribiendo de Estados Unidos, y me interesó y lo aceptó. Ahora, él era un gran profesor, o sea, una persona de una claridad y de una brillantez extraordinaria, ¿no? Era muy pequeño, era, no sé, tendría 1,60 m, no sé, máximo de altura, pero era muy brillante. Eh, Ahora, él tenía la capacidad o la habilidad o la característica que era al mismo tiempo un líder, digamos, académico, intelectual, en materia, sobre todo monetaria. Escribió mucho en materia, también en materia eh, de metodología, digamos, de la economía. Entonces, en esos campos, él brilló y era un líder académico, pero tenía la habilidad también de comunicar popularmente. Tenía una columna en Newsweek y era fue asesor de varios presidentes en Estados Unidos, Nixon, Reagan, qué sé yo, y tenía esa gran habilidad, ¿verdad?, de poder comunicarse fácilmente con el público general, al mismo tiempo que era un líder intelectual académico. Bueno, Rolf Luders también, dentro de sus cualidades que se le reconocen, aparte de economista, es un investigador de la historia de la economía. De hecho, no sé si podemos o nos puede comentar usted, profesor, acerca de qué ocurrió con Chile económicamente hablando hasta 1973. Es decir, tenemos un quiebre ahí, pero también la economía hay una influencia muy potente en todo lo que se generó desde la década, no sé, del 30-40 hasta el 73. ¿Cómo era esa economía? Resumidamente, ¿cómo nos podría explicar qué tipo de economía era la que vivía Chile en ese momento? Claro. Eh, eh, en realidad, a mí me gusta distinguir tres periodos de la historia económica de Chile. Un periodo en el siglo XIX hasta el año 1912, eh, en que teníamos una economía que bastante abierta al comercio internacional y con un rol mínimo del Estado. Y la economía creció muy rápido en ese periodo, mucho más rápido que Estados Unidos, mucho más rápido que la mayoría de los países del mundo. Entonces nos fue muy bien en ese periodo. Pero lo mismo pasó más o menos en Argentina, que se acuerdan, Milei ahora quiere volver, digamos, a la grandeza que tuvo La Argentina época en de ese. oro, le dice. Bueno, eh, y después está el segundo periodo, que es de 1912 a 1983, en que la economía chilena se va cerrando al comercio internacional y el rol del Estado cada vez se hace más activo, digamos. Y es un periodo en que nos va mal, ¿verdad? Y Chile pierde con respecto al resto del mundo, en fin, y terminamos en la mediocridad. La, 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 yo describo a Chile en los años 50, 1950, 1960, ¿verdad?, como un país mediocre, ¿verdad? Estábamos en la medianía de los países de América Latina en términos de PIB per cápita, y, y América Latina estaba en la medianía mundial, de tal manera, ¿verdad?, de que nosotros éramos el país perfectamente mediocre hacia el año 1960-70. Bueno, y después viene entonces el, el pronunciamiento, bueno, el régimen de Allende, donde todo esto culmina, ¿verdad?,
bajo Allende con una economía que estaba cayendo en términos de PIB per cápita y teníamos una inflación del orden de 500%, la economía prácticamente cerrada, el comercio internacional, en fin, eso fue como la culminación del periodo malo, ¿verdad?, que tuvimos en Chile. Y el régimen militar opta, después de un tiempo en que duda, opta por aplicar, digamos, lo que le propusieron los Chicago Boys, ¿verdad?, que está resumido en un librito que se llama El Ladrillo y que es bastante conocido nacional e internacionalmente. Eso es, pues, ¿verdad? Entonces, en el periodo ese malo, teníamos una economía que se estaba cerrando al comercio internacional y en que el Estado estaba tomando una serie hacía una serie de actividades que antes lo habían hecho los privados y que hoy día lo siguen haciendo los privados, o nuevamente lo hacen los privados. Y en materia más personal, Rolf, ¿qué pasó con usted en 1973 o con el quiebre de la democracia, etcétera, etcétera? Porque usted termina siendo después ministro de Augusto Pinochet. Sí, lo que ¿Tenía una pasó mirada fue, solamente económica, una mirada más social, política, o tenía solamente la intención de ayudar? ¿Cómo era el trabajo más personal de usted ahí? no, no más bien lo último. A mí en la familia, digamos, me dicen sandía, ¿verdad? Y me dicen sandía porque soy rojo por dentro y verde por fuera. Entonces, la verdad es que no tengo una ideología tan fuerte. Y esa es, en el fondo, una lección de Friedman, ¿no? En que las cosas que uno dice en materia económica tiene que poder comprobarlas empíricamente, tienen que ser ciertas, ¿verdad? Y si uno no puede ser eh, un político, digamos, y al mismo tiempo un académico destacado, digamos, es simplemente imposible, ¿verdad? Entonces, lo que tú puedes ser es un académico que es capaz de transmitir tus ideas en forma sencilla, que era Friedman, pero no puede ser las dos cosas. Entonces, bueno, volviendo al asunto este, en el 73 yo era decano de economía, estaba terminando un periodo como decano de economía y, bueno, perdón, en el 70, y sale elegido Allende y yo decidí dejar el país porque estaba absolutamente convencido de que nosotros íbamos directo hacia un Estado totalitario a la Cuba, ¿verdad? Esa era la época de la Guerra Fría, en que los, los rusos, los soviéticos por lo menos, tenían interés, ¿verdad?, en la expansión de sus ideas en América Latina y nosotros éramos un candidato muy importante en ese juego de ajedrez internacional que había en ese momento. Entonces yo estaba convencido, en el 70, estaba convencido de que en Chile íbamos a tener un régimen totalitario y yo no quería vivir bajo un régimen totalitario y me fui a Estados Unidos a trabajar en la OEA. Y estuve durante el régimen de Allende en la OEA, se produce el pronunciamiento militar y bueno, dos amigos míos, Manuel Cruzat y Vial, ¿verdad?, me invitan a volver a Chile y hacerme cargo de partes del grupo que se llamaba BHC en ese entonces. Y así lo hice. Entonces en el 74 volví a Chile y me habían ofrecido entrar al gobierno en el 73, después de Fernando Lenis me había ofrecido entrar al gobierno después del... Pero yo no lo podía hacer por un asunto de finanzas personales. Los sueldos en la administración pública eran muy malos
y no me permitían, entonces, dado los compromisos que yo tenía, aceptar la oferta del gobierno. Bueno, por ahí, por el año 76, puede haber sido, no sé, 77, eh, 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 ¿cómo se llama? Sale el general Lino, ¿verdad? Del, del, De la Junta. de la Junta, exactamente. Y nombran al general Matei. Bueno, y la hija de Matei, que es la Evelyn Matei, había sido alumna mía, por lo más muy destacada, y le sugirió entonces a su padre que tenía que formar un equipo, ¿verdad? Que me nombrara a mí como asesor de él en materias económicas, ad honorem, sin pago, digamos. Pero yo, mientras tanto, estaba, ¿verdad?, con un trabajo en el BHC, de tal manera que tenía suficientes ingresos, ¿verdad?, para poder darme el lujo de dedicarme un tiempo importante a la Junta. Y ahí estuve, entonces, pues, no sé cuántos, 4 años, 3 años, no sé. Y hasta que en algún momento el general Pinochet, ¿verdad?, pensó de que yo podría ser útil en el Ministerio de Hacienda y Economía, y me nombra entonces viceministro de Economía y Hacienda. eh, no me acuerdo exactamente en qué año fue eso, pero en los 80, ¿no? 81, 82. Y en ese sentido, Rolf, a propósito de la participación de usted también en el régimen, em, desde la perspectiva del tiempo, mirando hacia atrás, ¿cómo ve hoy día lo que ocurrió ahí? Sobre todo claro, por ejemplo, está hoy día el sistema económico vigente, el que nació ahí en el régimen. Está hoy día, de hecho, ayer ratificada la constitución actual que nació también en 1980. Ese lado, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ves esta permanencia de esos legados que se habla hoy día? Y también lo otro, ¿cómo ve también lo que ocurrió con el régimen? Estas acusaciones de violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve esas dos almas A que ver, tiene el régimen? sin duda alguna hubo en la perspectiva, ¿verdad?, actual, hubo violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Eso lo supimos después, ¿verdad? En la época no era algo de que se comentaba, ¿verdad?, sino esto viene mucho después. Eh, pero sin duda es cierto que los hubo. Al mismo tiempo, el régimen, bueno, instaura lo que llaman el modelo, ¿verdad?, en chileno, que es un modelo de economía de libre mercado, ¿verdad? Que nosotros suponíamos, y de hecho sucedió, ¿verdad?, que iba a operar dentro del marco de eh, eh, un régimen político democrático representativo, ¿verdad? Entonces, por lo que nosotros trabajamos es por, ¿verdad?, eso, por tener un régimen económico eficiente en democracia, digamos, porque estábamos convencidos que el régimen que decía que iba encaminado a la democracia eh, lo iba a hacer así, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, Milton Friedman estuvo en una reunión con Pinochet, y en esa reunión, y después de consultarlo conmigo, le dijo a Pinochet, ¿verdad?, de que un régimen económico libre solamente era compatible con una democracia. Y Pinochet asintió, ¿eh?, a eso. Y de hecho después, bueno, es lo que pasó. Bien, entonces ahí están estas dos cosas que algunos, ¿verdad?, tratan de sopesar. Yo creo que no se puede comparar eh, el régimen político, digamos, con el régimen económico. Lo que sí se puede hacer, lo que sí se puede hacer, es que en esa época era muy difícil en cualquier país del mundo.
¿verdad? En desarrollo, cualquier país en desarrollo del mundo. Era muy difícil implementar una economía de mercado porque los intelectuales, los académicos en general, excepto los de Chicago, ¿verdad? Pero los académicos en general creían que la única forma de desarrollar un país era con un rol muy activo del Estado y con cierto proteccionismo. Entonces el paradigma, ¿verdad?, de política económica para un país en desarrollo era ese, ¿verdad? Una economía protegida en el marco de un Estado, ¿verdad?, muy, muy activo. En cambio, lo que proponía Chicago era exactamente lo opuesto, ¿verdad? Era que en democracia, ¿verdad?, existiese un régimen económico también libre, ¿sí? Y que esas dos cosas eran compatibles y eran necesarias. Eso es, y así se hizo. Hablemos también a propósito de lo que usted decía con el tema de la economía en libertad, que es algo que se ha dicho. Estuvo aquí también Ricardo French Davis y él hablaba justamente de los números, por así decirlo. ¿Cree usted que son esos números los que han sostenido el sistema? Porque él mismo reconocía también el crecimiento exponencial de Chile, por lo menos, no sé, hasta entrada la década del 2010. eh, Claro. y es un tema que es comprobable. Es decir, ¿cómo mira usted estas dos, por un lado, el crecimiento económico, es decir, el funcionamiento del modelo, que funciona, versus todo lo que ocurrió en 2019, incluso antes con estas críticas de desigualdad, etcétera, etcétera? ¿Cómo se ven Sí. esos dos paradigmas? Crecimiento, pero a la vez críticas al sistema. Bueno, el modelo en primer lugar se demoró en ser implementado, ¿verdad? Si uno mira bien el modelo como quedó al final, digamos, hablemos del año 2000, en que es un modelo casi clásico, ¿verdad? En el sentido de que el comercio es muy, muy libre. Hay una cantidad enorme de actividades que en muchos países lo realizan los estados, acá en Chile lo realizan los privados, pero el mercado es muy regulado, ¿verdad? Muy regulado. Entonces, ese modelo tan lindo empieza a dar sus frutos plenos después del año 2000. Bueno, yo diría después del año 1990, cuando volvimos a tener un régimen democrático. Si uno mira el crecimiento del PIB bajo el régimen de Pinochet, no es tan espectacular, ¿verdad? Es espectacular a partir del año 90 hasta más o menos el año 2010. Es ese periodo en que se habla del milagro económico chileno y qué sé yo. Bueno, ahora es cierto que Chile tiene una distribución del ingreso muy desigual. Y es cierto que eso se mantuvo bajo el régimen económico, durante todo el régimen económico de la dictadura. Se mantuvo esa desigualdad y solamente empieza a bajar alrededor del año 2010. ¿Verdad? Si miramos nosotros desde el 2010 al 2023 o 24, qué sé yo, 23, ¿verdad? En ese periodo hay una baja en la desigualdad muy notoria. O sea, tenemos entonces un ingreso relativamente alto y una distribución del ingreso para lo que es Chile relativamente más baja, o sea, mejor, digamos, mejor. Eh, Ahora, ¿por qué se produce el estallido? Esa es la pregunta, ¿no? ¿O por qué cambia esto en el año 2010? Yo lo que sostengo que cambia en el 2010 por dos motivos, ¿no? Primero, porque se cambia el régimen tributario en el año 2014, me parece que 2014.
Y ese cambio tributario de un impuesto al consumo progresivo a uno de impuesto al ingreso progresivo, ese disminuye, tiene como efecto una disminución muy grande del ahorro. Entonces, a partir del año 10 empieza a disminuir muy fuertemente el ahorro. Y el ahorro, ¿verdad?, es lo que se necesita para invertir. Y la inversión se necesita para crecer. Entonces, como hay mucho menos ahorro a partir del año 2010, bueno, la tasa de crecimiento también baja. Y el segundo motivo es la reforma del sistema electoral en el 2015, me parece, en que pasamos de un sistema binominal a un sistema proporcional. El binominal tiene como característica, ¿verdad?, que da incentivos para que haya pocos partidos políticos, para que la gente, los partidos sean grandes y tengan y propongan políticas centradas, digamos, de centro, no de polos. Y ese lo cambiamos entonces por el proporcional, que hace exactamente lo contrario. Entonces, por eso hoy día tenemos 25 partidos, creo, ya inscritos, y hay otros 5 que se están inscribiendo. De tal manera que vamos a tener alrededor de 30 partidos, y es obviamente muy difícil gobernar con un parlamento en que hay 30 partidos. Entonces, todas las reformas que hay que ir haciendo a medida que van cambiando las condiciones y, en fin, y para mejorar el sistema, con ese sistema político no se pudieron hacer. Entonces son esos dos motivos por los que yo creo que la economía se estanca y eso eventualmente lleva al estallido, ¿verdad?, que es el cambio del sistema tributario y el cambio del sistema electoral. Vi por ahí una entrevista que le hicieron, Rolf, donde usted explica en pocas palabras lo que decía dentro de la respuesta, que es el tema del régimen tributario. No sé si nos puede explicar la diferencia entre ponerle impuestos, es decir, ponerle más carga a el consumo de la gente que más tiene, más tiene dinero, versus ponerle carga al ahorro de la gente. No sé si nos puede explicar eso y la No, diferencia y cómo impacta la economía. al consumo o al ingreso, ¿eh? Al Claro. consumo. Mira, lo que hay en todo el mundo, que es lo normal, ¿verdad?, son impuestos sobre la renta, ¿verdad? Además hay otros impuestos, hay impuestos al comercio exterior, hay impuestos, digamos, a las transacciones, el IVA, ¿verdad? Pero a nivel de tributación de las personas, lo que hay normalmente es un impuesto sobre la renta, y es que es un impuesto sobre lo que uno gana. Y ese impuesto sube a medida de que, ¿verdad?, la tasa de ese impuesto sube a medida de que tú tienes un ingreso mayor. Eso es lo que hay normalmente en todo el mundo. Bueno, ese sistema, ¿verdad?, que es un impuesto progresivo sobre el ingreso, ese sistema, ¿verdad?, grava 2 veces el ahorro. Lo grava cuando te grava, primero, tú tienes un cierto ingreso de 100, ¿verdad?, y tienes que pagar un impuesto de 10. Entonces, ¿verdad?, de hecho, está grabando el ahorro, porque graba el consumo y el ahorro, que son el ingreso. Entonces, graba el ahorro una vez. Ahora tú ahorraste plata, lo pusiste en un fondo mutuo, qué sé yo, y al final del año ganaste 100 de nuevo, ¿verdad?, sobre esa inversión que hiciste. Y te vuelven a agarrar, ¿verdad?, con un impuesto. Entonces, el impuesto sobre la renta normal hace que las personas tengan que pagar impuestos 2 veces sobre el ahorro. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes un impuesto progresivo al consumo? Tú ahora, ¿qué es lo que haces? La persona gana 100, decide ahorrar 10, y tú dices, el impuesto que le voy a cobrar es nada más que sobre los 90, que son los 100 menos los 10, nada más que sobre los 90. No le voy a cobrar impuestos sobre lo que ahorró. Bueno, entonces ahora ahorra, tiene un ingreso de ese ahorro, paga el impuesto, pero solamente si lo gasta. Si no lo gasta, si lo guarda, ¿qué? Entonces esa tributación
eh, aplicada, digamos, a una economía, hace que las empresas, ¿verdad? Los dueños de las empresas tengan un tremendo incentivo a ahorrar, a no gastar la plata, sino a invertirla. Porque si la gastan, los agarra con el impuesto. Si la dejan adentro, ese ahorro, ese ingreso no consumido, que es ahorro, ese ahorro, ¿verdad? No tributa. Ya. El próximo año la empresa gana plata, si el señor deja la plata en la empresa y la invierte, bueno, no paga impuestos. Ahora, el día que la quiera sacar, ahí lo agarras tú con todos los impuestos del mundo, digamos. Pero hay un gran incentivo al ahorro en este cambio de tributario de un impuesto progresivo al consumo que instalamos en realidad nosotros ahí en el año 84, ¿verdad? Eh, a, al impuesto sobre la renta que adoptamos nosotros ahora en el año 2015, creo. Y eso, o 14, y eso, 14. Y eso sí, porque hay menos ahorro, hay menos inversión y por lo tanto hay menos crecimiento. Entonces, yo creo que tiene gran efecto. Hablemos, por último, Rolf, decíamos, lo que terminó este mes con el segundo plebiscito de salida. Me interesa más que hablar del tema constitucional, de su mirada. ¿Creyó usted en este proceso, por así decirlo? ¿Y creyó también que era necesario cambiar la constitución? No, ¿Cuál es su mirada ahí? el primer tema es, pensaba yo que era necesario cambiar la constitución, no. A mí me parece que la constitución que tenemos es una constitución muy buena. Aparentemente yo técnicamente no entiendo de constituciones, pero me parece a mí que nos sirvió muy bien durante estos, ¿cuántos? 90, 30 años, ¿verdad? O más de 30 años. Y nos sirvió muy bien. Ahora, es cierto que esa constitución se ha reformado y uno lógicamente lo que supone es que estas constituciones van cambiándose a medida que las circunstancias lo ameriten, ¿verdad? Entonces, y la Constitución lo permitía hacer. No, realmente me parecía que no había ningún motivo para cambiar la Constitución. De hecho, en todas las encuestas, alrededor del año 2019, ¿verdad? Eh, el, el, el porcentaje de personas que estimaban que era necesario cambiar la Constitución era 3%, algo así. Nadie realmente quería cambiar la Constitución, excepto algunos líderes políticos jóvenes de izquierda. Bien, habiendo dicho eso, una vez que se entró al proceso constitucional, bueno, a mí me pareció que la constitución primera que se sugirió realmente era un mamarracho, ¿verdad? Era una mala constitución. En cambio, esta otra me parece que era una mejora de la constitución que teníamos. O sea, en lo básico son muy parecidas la que hay y la que se propuso. Pero, pero, pero esta constitución propuesta tenía, en base a lo que estábamos conversando antes, tenía una cosa muy importante, que era reformar el sistema electoral de vuelta hacia un sistema electoral con menos partidos, digamos, ¿verdad? Para facilitar la gobernanza del país. Entonces, yo lamento eso. Ahora, es cierto que se puede reformar la constitución actual y por lo tanto reformar el sistema electoral y ojalá se haga. A propósito de Sin, eso, ¿cuál sin es cambiar, la... sí, Sí, sí. Puedo ¿cuál es decir que la... Cuénteme. no, que sin cambiar el sistema electoral, yo soy bastante pesimista sobre el futuro, digamos, del crecimiento en la economía chilena. Cambiando el sistema electoral, yo sería bastante optimista con respecto a al futuro de Chile. ¿Y eso porque hay que hacer reforma, hay que meter reforma?
yo por ejemplo sostengo que es clave volver a un sistema de impuestos progresivos al consumo. Se conoce como FUT, ¿verdad? El sistema es FUT. Yo creo que hay que volver al FUT o algo parecido, digamos, que dé incentivos para que la gente ahorre e invierta. Y con el sistema actual, ¿hay posibilidades de crecer? Este año fue malísimo, el año pasado también. ¿Hay Claro, posibilidad de hacer andar la economía que pueda avanzar en algo? mira, la economía chilena, que cada economía tiene sus características, ¿eh? Pero la economía chilena se caracteriza por generar crecimiento por la vía de la inversión. En otros países la tecnología es muy importante, pero en el caso chileno, si uno mira la historia, el aporte del cambio tecnológico al crecimiento económico es casi cero, y hay una buena explicación para eso. Y de tal manera que el crecimiento chileno tiene que basarse en aumentar la tasa de inversión. Y, eh, y para que la tasa de inversión aumente, se necesita, por un lado, confianza. Y mientras haya incertidumbre con respecto al modelo, entre comillas, no hay confianza, y si no hay confianza no hay inversión, y si no hay inversión no hay crecimiento. Entonces, de alguna manera hay que hacer un esfuerzo para volver a generar confianza, que los empresarios, ¿verdad?, estén dispuestos a invertir. Bueno, si eso se hace, se puede crecer. Si eso no se hace, no vamos a crecer. Realiza clases todavía, Rolf, ¿cierto? ¿Está qué? Es académico todavía. Ah, sí, sigo haciendo clases. Sí, hago un clase un curso que se llama Análisis Económico, dos puntos, la experiencia chilena. Pero es un curso que lo damos 6 a 7 profesores. Nos da 6, 7 secciones. Entonces, cada uno se hace cargo de una sección de más o menos 70 alumnos. O sea, es, es una cantidad enorme de alumnos que tenemos en ese curso. Sí. Y bueno, y también hago clases acá en Stanford, la Universidad de Stanford en Estados Unidos tiene un campus acá en la avenida Conde, y también les hago un curso que es muy parecido al que hago en la Católica, pero en inglés. Sí. Muy bien, pues Rolf Luders, que es economista, académico de la Universidad Católica y Stanford, como decía él, le quiero agradecer el tiempo y gracias por compartir también su experiencia y sus ideas, que es lo más importante para nuestro programa. Gracias, Armando. Ha sido un placer. Muy bien, Siempre pues. a tu disposición. Muy Chao. bien. Un abrazo, Rolf.